Tan 90 que duele. Lo incorpora Federico Machado, nuestro economista amigo. Gracias, Fede, por venir otra vez. Ahora, el presupuesto donde se debate esto está articulado de una manera, cuando uno puede ver, donde hay 2 o 3 cuestiones muy importantes. Una, la deuda, otra, el déficit cero, y el resto, nada para repartir. ¿Es más o menos así? Es así, y además, esto ya lo charlábamos cuando se presentó el presupuesto en su momento, hay una trampa muy importante del presupuesto, que es que subestima totalmente la inflación del año que viene, ¿no? Okay. Entonces, con esa subestimación de la inflación, fija ciertos aumentos a las partidas, suponiendo esa inflación, y si la inflación es mayor, lo que hace este artículo, esta condición de déficit cero es, no, si yo tengo más recursos, porque por ejemplo hay más inflación, entonces se recauda más nominalmente, eso no lo uso en aumentar el gasto, sino que eso lo uso para el superávit, ¿no? Entonces, el verdadero gasto va a ser, en términos reales, como la inflación es mayor, mucho menor. Entonces, tanto en las universidades como en muchas otras partidas. Para pasarlo en limpio, los rectores están diciendo, che, nos están dando el 50% de lo que necesitamos para funcionar, con el presupuesto proyectado, con la inflación que plantea el gobierno de 18 puntos. Mucho menos, de 18 Entonces, a fin del año que viene, los rectores se van a dar cuenta que, che, no me faltó el 50%, me faltó el 70% de lo que necesitaba. Si la inflación es un 40%, por ejemplo, entonces, claro, en vez de tener un recorte del 50% respecto de lo que pretenden, van a terminar teniendo un recorte del 66%, casi 70%. Y ahora, cuando Milei dice, che, díganme de dónde van a sacar la guita para esto que quieren, ¿no? Por ejemplo, ya lo dijo con los jubilados, también lo dice con las universidades ahora. Digamos, un legislador puede decir, mirá, Javier, esto es sencillo, estás subestimando la inflación, si la estimás correctamente te vas a tener la guita para la universidad. Sí, además de otras medidas, hay que tener en cuenta que el aumento de las universidades no es como el aumento de los jubilados, que sí representa dentro del presupuesto un volumen muy grande, ¿no? De todo el ajuste que hizo el gobierno de Milei, lo que se recortó de las universidades, que para las universidades fue tan importante, para el total del ajuste fue solamente un 3%. No es nada, ¿no? Dentro del volumen del ajuste. Claro, entonces, o sea, no los golpearon tanto como a los jubilados, digamos. Golpean a las universidades, Perfecto. pero no representa para el gobierno tantos recursos. Ok, tanta guita, ok. Exactamente, ¿entendés? Okay. De un lado te golpea muy fuerte, pero realmente lo que el gobierno recauda con eso es muy poco. O sea, ¿está haciendo un daño brutal por ahorrarse poca guita? Yo creo que tiene que ver un poco con los conceptos ideológicos. Algo muy importante que dijo Javier Milei es esto de que los pobres no van a la universidad, que en realidad las universidades es un subsidio de la clase baja a la clase alta, que es la única que accede. Y un concepto detrás de eso es, yo quiero desfinanciar la universidad pública para que crezca el sector privado, ¿no? Para que crezca la universidad privada. Me parece que tiene más que ver con eso que con el objetivo fiscal. Total. Brutal caída del consumo masivo. Septiembre 2024, 22% menos que el 2023. Exacto. Peor que el Boca de Gago, mirá. Ahorrar en lo que sea y no llegar. Bueno, nada, no son novedades, ¿no? Pero lo repetimos todas las semanas casi, Lur, Miguel, sí. Este escenario, este esquema de una caída pronunciada del consumo, uno lo ve, ¿no? Uno lo ve en lo que gasta, en los amigos que tienen comercio y demás. A ver, Lur. Mirá, el consumo se desploma. Claro, vos decís, lo vemos frecuentemente, todos los meses hablamos de la caída de consumo, pero es la primera vez que se da una caída tan fuerte en lo que va de 2024. 23%, fíjate, en supermercados 21,2%, en autoservicios 23,5%. Chiches ahora nos podría decir, mirá, hasta es un poquito más. De enero a septiembre 11,9%, pero acá hay algunas características. Cae el consumo en todos los rubros, pero ¿sabés dónde cae fuerte? Alimentos y bebidas, es decir, lo básico. También tenés que agregarle que el que compra dejó de comprar primeras marcas. Estás comprando segunda y tercera marca. La calidad nutricional de los argentinos, de la familia argentina, hoy está en el subsuelo. Y esto no tiene un indicador como para decir, che, empieza el rebote, empieza la mejora. Yo vengo con la misma pregunta como desde marzo. A ver. Se va a hacer Federico, ¿este es el piso? Bueno, quisiera decirte que sí, te voy a tener que decir que ojalá. Porque la realidad es que el gobierno había prometido que el piso iba a ser en marzo, abril, ¿no? Finalizando el primer trimestre, al comienzo del segundo trimestre. La realidad es que algunas variables hicieron piso en ese momento, ¿no? El índice de actividad, que después rebotó un poco por el campo, el salario real de los trabajadores formales, etcétera. Pero esta variable en particular, que es el consumo,
sigue cayendo, este es el valor más bajo del año y creo que eso es bastante desalentador para el conjunto de la economía porque obviamente que el consumo es el principal componente de la demanda agregada. Y el resto de los componentes yo no veo tampoco que vayan a crecer mucho, que son el gasto público no va a crecer, Claro. las exportaciones, bueno, los exportadores se vienen quejando mucho del atraso del tipo de cambio y por último la inversión, que quién va a invertir en un país en el cual ves que mes a mes el consumo no para de caer. Ahora, te pregunto porque escuchaba un supermercadista esta semana y lo festejaron desde el gobierno que una de las semanas en alimentos y en productos que se venden en el supermercado dio algo de deflación, ¿no? Algunas décimas bajaron los precios en algunos artículos. Eso igualmente no indica que esto vaya a terminar de caer porque los precios regulados siguen subiendo, porque al mismo tiempo que el supermercadista decía, che, bajó el 0,1% el paquete de arroz, a mí me mandaron, no sé, capaz a vos también, Lur, el mail de la prepaga con aumento para el mes que viene. Claro. El mail del colegio del pibe Aumenta. con aumento. El mail del teléfono celular con aumento. Bueno, digamos, precios regulados o que estaban regulados en algún momento en la República Argentina. Digo, ¿hay algún indicio de que esa semana que se vio en los supermercados de, che, bajó un poquito el arroz, el fideo, qué sé yo, ¿tiene una continuidad o es ciencia ficción que bajen los precios? Yo no lo veo, creo que tiene más que ver con que los precios bajan como consecuencia de esta caída del consumo tan fuerte. Eso hace que los precios empiecen a bajar, ¿no? Bueno, es un poco la estrategia del gobierno, ¿no? Bajar la inflación con fuego y sangre, si se quiere, Con ¿no? hambre, claro. De manera que sea tan fuerte la retracción del consumo que los precios no puedan subir porque nadie puede comprar, pero me parece que eso no significa que vaya una tendencia hacia la baja de la inflación permanente. Y el gobierno quiere profundizar en este camino porque, por ejemplo, una de las medidas que tomó la semana pasada fue pasar las importaciones que venían haciéndose hace 60 días que se hagan a 30. O sea, más apertura importadora, con lo cual va a ser más caída de la producción, con lo cual más recesión y de esa manera, ¿no? Como que siguen buscando la estrategia para bajar la inflación por ese lado, por el lado de mayor recesión. Pero y ahora, menos consumo. ¿cuánta pobreza se necesita para bajar la inflación en Argentina? Porque parece que la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuántos pobres tenemos que ser en Argentina para que baje la inflación? Bueno, eso obviamente que depende de cada estrategia macroeconómica. No, pero mirá, Yo creo que hablando del gobierno esta de Javier estrategia pasa Milei. por este lado. Javier Milei y Toto Caputo. No digo cuál utilizarías vos, otras que se usaron antes. En este contexto, donde vos me decís, che, la estrategia del gobierno para bajar la inflación es que nadie morfe, ¿no? Palabras más, palabras menos. Sí, ¿y por qué no cambiamos la pregunta? A Porque ver. antes hablábamos de inseguridad, hablábamos de ganancias. Me parece que el dato de inflación no es el prioritario, no es el importante que tenemos que ver, como no es el déficit cero. Recordemos que 3 países a nivel global tienen déficit. Me parece que hay que corrernos. Cuando teníamos el mejor salario de América Latina en dólares, teníamos inflación. 30%, 25%, no importa, pero el salario y la tarifa estaba alineado. Porque el INDEC acaba de confirmar que el ajuste se lo llevó con el salario. O sea, el salario de los trabajadores, de todos nosotros, es el mayor afectado en el ajuste. Las empresas están pulgar para arriba. Y no quiero ser aguafiesta, pero las ofertas que estamos viviendo o la deflación en algunos productos tienen una característica: productos a punto de vencer. O sea, las empresas juegan a hacer la oferta porque les sale mucho más barata vendértelo un poco menos cara que tirarla o donarla a alguna institución. Así que, fíjate, el negocio lo hacen hasta último momento. Claro, una pregunta, ¿no? ¿Qué más se le puede sacar? Por eso yo le preguntaba a Fede antes, bueno, ¿cuántos pobres se necesitan para bajar la inflación? Y si esa estructura resiste algún tipo, por supuesto era una pregunta con trampa, ¿no? Uno no piensa, yo no creo pensar que el gobierno tenga esa lógica en la cabeza, pero la verdad que lo que vos me contabas y lo que vemos en la calle, porque vamos a la petroquímica, los echan porque, claro, al dueño le es más fácil importar que contratar. Paga las indemnizaciones, se queda con pocos empleados, compra más barato y vende al mismo precio, se queda con la diferencia, la guita que circula es absolutamente menos, eso hace que haya menos consumo, menos laburo y así una espiral hacia abajo. Yo creo que, en primer lugar, el gobierno pensaba que la inflación iba a bajar mucho más rápido. En su momento Caputo había dicho que en septiembre la inflación iba a ser del 1%, 1%. Y todavía estamos arriba del 3,5%, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente yo creo que ahí el gobierno era más optimista, por más que ellos demuestran, ¿no?, que con cada dato que sale, bueno, somos los mejores del mundo, el mejor ministro, el mejor presidente de la historia, etcétera, etcétera. A mí me parece que en la realidad demuestran que tenían una expectativa de que la cuestión mejore más rápido.
En segundo lugar, yo creo que si el modelo sigue más o menos como viene ahora, que es decir, con baja inflación, pero muy asentado en la caída del consumo, en la recesión y en el despido de gente, es probable que el número de pobreza en general, que vimos tan grande del primer semestre, disminuya, pero crezca el número de pobreza extrema. ¿Sí? Es decir, más gente, todavía más, que creció mucho ya. Claro. Más gente se va a ver arrojada, los trabajadores informales o los trabajadores despedidos, etcétera, se van a ver arrojados de una situación de pobreza a una situación de pobreza extrema. Y bueno, obviamente con eso vamos a ver con el tiempo crecimiento de los asentamientos, Claro. de la gente en la calle, toda esa situación que duele tanto verla en el día a día. Ahora, Tomás, ¿qué